Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy en nuestra clase de matemáticas trabajaremos nuevamente las fracciones. Hoy veremos unas fracciones muy particulares que se llaman las fracciones equivalentes. Acá les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que 2/4 es igual a 1/2? Pues vamos a comprobar. Con papel reciclable van a hacer ustedes 24 bolitas. Puede ser papel periódico, papel de revista, el papel que tengan a la mano. 24 bolitas así como se ve en la ilustración. Vamos a coger las 24 bolitas y las vamos a separar en 4 partes iguales. ¿Listo? Tengan en cuenta 2 partes o 2 montones. Si las separamos en 4 partes iguales, significa que cada parte va a tener 6 bolitas, ¿cierto? Y van a unir 2 partes. Ahí obtendríamos 2/4. Entonces, mire, aquí tenemos el dibujito en el resultado. 24 bolitas repartidas en 4 partes iguales. Y después de esas 4 partes iguales vamos a coger 2. Entonces, tenemos 2/4, que corresponde a 12 bolitas. Ahora, miren, 2/4 es igual a 12 bolitas. Ahora vamos a volver a coger esas 24 bolitas y las vamos a separar en 2 partes iguales. Pero vamos a coger una sola parte de esas 2 partes iguales, es decir, 1/2. Ahí tenemos el dibujo. Nuestras 24 bolitas las dividimos en 2 partes iguales, o sea, quedan 12 y 12, pero solo vamos a coger la mitad de esas bolitas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en los dos casos decimos que 2/4 sí es igual a 1/2, porque cuando cogemos 2/4 de 24 bolitas nos dan 12 bolitas. Y cuando cogemos 1/2 de 24 bolitas nos dan 12 bolitas. Ya más adelante les voy a explicar mejor. A pesar de que los números fraccionarios son diferentes, ese 2/4 es diferente, se escribe diferente a 1/2, decimos que son iguales porque equivalen a la misma cantidad. Entonces, las fracciones equivalentes son 2 fracciones que representan la misma parte de la unidad. Es decir, pongamos un ejemplo, una chocolatina, una galleta, una pizza, un pastel, una manzana. Se puede representar de diferentes formas, pero cuando hablamos de las fracciones equivalentes siempre tienen que representar la misma parte de la unidad, es decir, siempre vamos a tomar, a colorear o a comernos la misma parte de la unidad. Acá tenemos un ejemplo. Inés y Ernesto tienen 2 parcelas iguales. Inés sembró lechugas en 3/4 de su parcela y Ernesto sembró acelgas en 18/24 de la suya. ¿Quién de los dos sembró la mayor parte de su parcela? Para saber quién sembró una mayor parte, se representan las fracciones del terreno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos rectángulos que aparecen de color verde son del mismo tamaño los dos. La diferencia es que el primer rectángulo, que corresponde a la parcela de Inés, lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Y de esas 4 partes iguales vamos a colorear solo 3. Entonces ahí estamos representando 3/4. El segundo rectángulo corresponde a la parcela de Ernesto, pero Ernesto dividió su parcela en 24 partes iguales. Entonces ustedes pueden mirar ahí en sus libros que son 24 partes iguales. Y de esas 24 sembró lechugas en 18. Si ustedes se dan cuenta, los dibujos representan la misma parte de la unidad. A pesar de que uno está dividido en 4 y el otro en 24, en el momento de sembrar se ocupó el mismo terreno, igual parte de la unidad. Entonces eso significa que los dos sembraron la misma superficie, la misma cantidad de terreno ocuparon cada uno en su parcela. Para comprobar si una fracción es equivalente debemos multiplicar en cruz. Eso significa que el numerador de la primera la debemos multiplicar por el denominador de la segunda. En este caso, 3 lo multiplico por 24 y el resultado me da 72.
Y después el denominador de la primera lo multiplico por el numerador de la segunda, es decir, 4 por 18. Y también me da 72. Si cuando yo multiplico así en cruz me da el mismo resultado, tanto el numerador como el denominador, significa que sí son fracciones equivalentes porque el resultado fue el mismo tanto arriba como abajo. Para hallar fracciones equivalentes podemos hacerlo de dos formas. Se llaman amplificación y simplificación. Vamos a ver de qué se trata. Iniciamos con la amplificación. Una fracción se amplifica, es decir, se amplía, se aumenta, multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces acá tenemos un ejemplo. Tenemos a 3/4 y queremos hallarle fracciones equivalentes a través de la amplificación. Entonces puedo escoger cualquier número, en este caso escogimos el número 2. Cojo al numerador, que es 3, y lo multiplico por 2, me da 6. Cojo al numerador, que es 4, y lo multiplico también por 2 y me da 8. No puedo multiplicarlos por números diferentes. Si escojo un número, ese mismo número debe multiplicar al numerador y al denominador. Entonces, 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Así encontramos una fracción equivalente. Aquí también podemos hallar otra fracción equivalente. En este caso voy a escoger el número 3. Entonces, 6 por 3 me da 18, que es el numerador, y 8 por 3 me da 24, que es el denominador. Si hacemos la prueba como en la diapositiva anterior, tiene que al multiplicar en cruz darnos el mismo resultado. Vamos a probar. Voy a multiplicar las dos primeras fracciones, es decir, 3/4 por 6/8. 3 por 8 me da 24, sí señor. Y ahora 4 por 6 me da 24. O sea que sí es una fracción equivalente porque me dio tanto el numerador como el denominador con el mismo resultado. Ahora probemos de pronto el 3/4 por el 18/24 para saber si de verdad es una fracción equivalente. Recuerden, vamos a multiplicar 3/4 por 18/24. Entonces, 3 por 24, ¿cuánto me da? A ver, vamos pensando. Muy bien, 72. Muy bien, 3 por 24 me da 72. Ahora, 4 por 18, ¿cuánto me da? Sí, señor, también me da 72. O sea que sí son fracciones equivalentes. Aquí vuelvo y les digo, hallamos las fracciones equivalentes a través de la amplificación, que significa multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Ahora vamos a hallar fracciones equivalentes a través del proceso de simplificación. Entonces, una fracción se simplifica cuando dividimos el numerador y el denominador por el mismo número. Acá tenemos el ejemplo. Vamos a hallarle fracciones equivalentes por proceso de simplificación a 18/24. Entonces, voy a escoger un número que en este caso va a ser el 2. Voy a dividir a 18/24 en 2, tanto el numerador como el denominador. 18 dividido 2 me da 9. Y 24 dividido 2 me da 12. Ahí encontré mi primera fracción por simplificación. Ahora esa la puedo simplificar por otro número. En este caso voy a escoger el 3. 9 dividido 3 me da 3. 12 dividido 3 me da 4. Y si quieren, comprobamos que sí son fracciones equivalentes. Vamos a probar con las dos últimas. Ya saben que para comprobar si son fracciones equivalentes, multiplicamos en cruz. 9 por 4 me da... Muy bien, 36. Ahora, 12 por 3, ¿cuánto nos da? Sí, señor, 36. O sea que sí es fracción equivalente porque nos da el mismo número
en el numerador y en el denominador, que es 36. Muy bien, ojo con esas tablas de multiplicar, recuerden que hay que repasarlas. Ahora vamos a trabajar en nuestro libro de matemáticas. Vamos a iniciar con la página 71, el centro 2. Comparemos. Entonces aquí nos presentan fracciones equivalentes. Recuerden que las fracciones equivalentes son las que representan la misma parte de un todo. Tenemos 4 ejercicios en el primer punto y dice, elige y representa fracciones equivalentes y escribe la fracción debajo de su representación. Entonces ustedes acá ven que se presenta en el primer cuadrito un medio y al lado encontramos el cuadrito vacío. Entonces yo, un ejemplo, voy a representar una fracción equivalente de la siguiente forma. Al rectángulo que está al lado lo voy a dividir en 4 partes iguales y voy a colorear las 2 partes de abajo. Eso significa que yo hallé esta fracción equivalente de 2/4. Si ustedes miran, el dibujo representa la misma parte, se tomó la misma parte, solo que se dividió en 4 partes. Vamos a multiplicar en cruz a ver si es verdad. 4 por 1, 4. Y 2 por 2, 4. Así hallé mi fracción equivalente. Ahora ustedes lo van a hacer en los otros ejercicios, en el de 1/3 y en el de 6/8. Bueno, aquí abajo dice, donde tenemos la cuadrícula, utiliza el espacio en blanco para representar otros pares de fracciones. Yo acá hice este ejemplo y es que dibujé 2 rectángulos exactamente iguales. El primero lo dividí en 3 partes iguales y el segundo lo dividí en 9 partes iguales. Al primero solo le señalé una parte, es decir, 1/3. Y si ustedes miran, en el segundo señalé 3 partes, es decir, 3/9. Pero al comparar, estamos representando la misma parte, ¿sí ven? Se está coloreando la misma longitud del rectángulo. Si multiplicamos en cruz, ¿qué hacemos? 1 por 9, 9. Y 3 por 3, 9. Ahora ustedes tienen que proponer otro ejercicio y graficarlo ahí en la cuadrícula. Acá tenemos nuestras fracciones equivalentes. Acá nos explican nuevamente lo mismo, que las fracciones equivalentes representan la misma parte del todo. Ustedes ven ahí los dibujitos enfrente. Uno dice 1/2 y el otro 2/4, pero si comparamos, los rectángulos son exactamente iguales y están representando la misma cantidad de un todo, tanto 1/2 como 2/4. Entonces se trata de 2 representaciones de la misma cantidad. Ustedes ahí tienen los ejemplos, pueden leer con cuidado en su libro, estamos en la página 72. Ahora los ejercicios dicen, ¿qué fracción de la figura está de color negro? Y encuentra maneras diferentes de escribir la misma fracción. Bueno, les voy a ayudar con la primera. Si ustedes se dan cuenta, ese rectángulo está dividido en 6 partes iguales. Eso significa que ese es el denominador. Y de esas 6 partes, solo se tomaron 2 partes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar una fracción equivalente. Si yo desplazara una de las partes sombreadas, puede ser la de la derecha, y la pongo inmediatamente debajito de la otra parte sombreada, puedo representar mi unidad de la siguiente forma. Ese rectángulo lo puedo dividir en 3 partes iguales y de esas 3 partes sombreo una sola. Y ahí estoy encontrando mi fracción equivalente. Ahí les hice la prueba. 3 por 2, 6 y 6 por 1, 6. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo acá en el círculo que tiene los triángulos y los círculos, buscar fracciones equivalentes. Aquí dice también en el punto B que hay que sombrear una parte de la forma geométrica o de la colección presentada y escribir al menos 2 maneras posibles de nombrar la fracción. Entonces es exactamente lo mismo. Ahí les colaboré con la primera. Ustedes ven ahí una figura, esa figura está dividida en 10 partes iguales, o sea que ese sería el denominador.
Y de esas 10 partes iguales solo se sombrearon 5 partes, o sea, serían 5 décimos. Si yo quiero hallar una fracción equivalente, si ustedes se dan cuenta, podríamos pasar todos los cuadritos que están sombreados para un lado y nos damos cuenta que estos cuadritos ocuparían la mitad de la figura. Y si yo hablo de la mitad de la figura, eso significa que la divido en 2 y solo tomo una parte. Entonces me gustaría que hicieran eso en la casita, se den cuenta que esa figura también se puede representar como un medio. Si reúno todos los cuadritos sombreados a un lado, me voy a dar cuenta que quedan 5 cuadritos sombreados y 5 cuadritos en blanco. Eso significa que 5 es la mitad de la figura. Entonces puedo decir que la represento como un medio. Y al comprobarla multiplico en cruz, 5 por 2, 10 y 10 por 1, 10. Ahora ustedes hagan lo mismo con el siguiente ejercicio. Vamos con la página 73, es el ejercicios. Vamos a ejercitar. Ojo que este tema se los expliqué la semana pasada y era hallar un número de una fracción, ¿cierto? El total de una fracción cuando nos daban una cantidad. Entonces recuerden que la fórmula era dividir el total entre el denominador de la fracción y al resultado se le multiplicaba por el numerador. Entonces ya les voy a explicar. Vamos a leer con atención. Al ordenar la biblioteca de tu colegio se encontró que todos los libros que hay en ella, 24 están dañados. Además de lo anterior, sabemos lo siguiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá el dibujo muestra los 24 libros. Ahí hay 24, ese sería el total de libros, ¿cierto? Entonces vamos con el primer ejercicio. Dice, 3/24 de los libros dañados son tiras cómicas. ¿Cómo sabemos nosotros cuántas tiras cómicas son? Entonces, ojo que ahí va nuestra fórmula. Cogemos el número total, recuerden que el número total es 24, y lo dividimos entre el denominador de la fracción. En este caso, pues la fracción es 3/24, o sea que lo dividimos en 24. El número total dividido en el denominador, 24 dividido 24 me da 1. Y a ese total lo multiplicamos por el numerador. Aquí el numerador es 3. Entonces, 24 dividido 24 igual a 1. Y a 1 por 3, 3. Eso significa que 3 libros son de tiras cómicas. 3 libros de los dañados son de tiras cómicas. Bueno, acá les voy ayudando de a poquitos y ya finalmente ustedes tienen que solucionarlo solitos. Vamos con el segundo ejercicio. 3/12 de los libros dañados son novelas. Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula que la encontramos acá encimita del mostrico, que es el total. Recuerden que el total son 24 libros. Lo dividimos por el denominador. Acá nos están diciendo que 3/12, o sea que lo vamos a dividir en 12. 24 dividido 12 me da 2. Y ese resultado lo multiplico por el numerador. Recuerden que el numerador es 3, porque el número es 3/12. Ustedes escriben el total ahí y ese es el número de novelas que están dañadas. Vamos con el tercer ejercicio. 2/8 de los libros dañados son documentales. Entonces recuerden, el total de libros, en este caso 24, lo divido en 8. ¿Por qué en 8? Porque ahí nos están diciendo 2/8. Lo divido en el denominador y a ese resultado lo multiplico por el numerador. ¿Cuál es el numerador? Recuerden que es 2, porque es 2/8. Y así encuentran ustedes los resultados. Y ya las otras dos preguntas las van a contestar con base en las respuestas que les dieron. Abajo en el punto B deben dividir el rectángulo que aparece en 2 partes equivalentes del mismo tamaño. Entonces ahí ya saben que tenemos que jugar nosotros, mirar si lo podemos dividir en 2 partes iguales, en 3 partes iguales, en 4 partes iguales, pero tienen que ser siempre iguales para que la fracción sea equivalente. Bueno, acabamos con la página 74, seguimos en ejercitación. Nos piden que dividamos el cuadrado en 4 partes equivalentes y después encontrarle
otras dos números fraccionarios equivalentes. Entonces, el primer cuadrado lo dividimos en 4 partes iguales y los otros dos los tenemos que dividir también en varias partes iguales, pero que sean equivalentes. No podemos que una sea más grande que la otra ni más pequeña, que ocupen la misma cantidad de espacio. Y en el cuarto punto ustedes deben inventar un problema dividiendo una figura. Ustedes miran si quieren dividir un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, pero recuerden que debe ser en partes iguales y hallarse sus fracciones equivalentes. Vamos con nuestra página 75. Esta actividad es muy interesante. Ustedes van a encontrar unas regletas ahí arriba de varios colores: blanca, roja, verde, rosado, amarillo, verde oscuro, gris, café, azul y naranja. Entonces acá les van a poner unos retos. Yo les colaboré en el primer reto. Bueno, vamos a leer y van a mirar cómo se va solucionando. El primer reto que dice: si la regleta color café es el todo, ¿cuál regleta representa un cuarto? Entonces vamos a mirar la regleta color café. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Me dicen que debo representarla en un cuarto. Eso significa que a 8 lo debo dividir en 4 partes iguales. 8 dividido 4 me da 2. Voy a buscar qué regleta ocupa 2 cuadritos y me doy cuenta que la regleta roja ocupa 2 cuadritos, o sea que ella representa un cuarto de la regleta café. Si ustedes comparan, se van a dar cuenta que es así. La regleta roja representa un cuarto. Si yo llenara la regleta café de regletas rojas, solo necesitaría 4 regletas rojas. Bueno, vamos con la segunda. Si la regleta de color azul es el todo, ¿cuál regleta representa un tercio? Entonces vamos a contar cuántos cuadritos ocupa la regleta de color azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, 9 cuadritos. Y dice que debe representar un tercio. Eso significa que al 9 lo debo dividir en 3 de tercios, ¿no? Entonces 9 dividido 3 me da 3. Voy a mirar cuál regleta tiene 3 cuadritos. Y me doy cuenta que es la verde clara. ¿Listo? Así van a hacer ustedes comparando con la regleta rosa, con la regleta amarilla y la regleta naranja. Recuerden, tienen que mirar entre cuántas partes se debe dividir. Si es medio, se divide en 2. Si es tercio, se divide en 3. Si es cuarto, se divide en 4. Si es quinto, se divide en 5. ¿Listo, chicos? Bueno, ánimo, manos a la obra. Bueno, aquí en la página 76 tenemos también una actividad parecida a la que ya hicimos anteriormente con los libros de la biblioteca y que vimos también la semana pasada. Y es sobre unos diamantes. El sabio loco ha ganado el gran concurso de pociones. Como premio le dejarán escoger la bolsa que desee entre las siguientes opciones. Por supuesto, el sabio loco quiere el premio más grande. Entonces tiene la bolsa A, que son 2/3 de 21 diamantes, la bolsa B, 2/4 de 28 diamantes y la bolsa C, 3/5 de 25 diamantes. Para saber qué bolsa tiene más diamantes, vamos a aplicar nuestra fórmula. Al total de diamantes se le divide entre el denominador y al resultado se le multiplica por el numerador. Un ejemplo con la primera bolsa. El total de diamantes es 21. Tenemos que dividir 21 entre 3. Y a ese resultado lo multiplicamos por 2. Ahí sabemos el total de diamantes de la bolsa A. Con la bolsa B, 28 lo dividimos en 4. Y ese resultado lo multiplicamos en 2 para saber qué cantidad de diamantes tiene la bolsa B. Finalmente la bolsa C, 25 lo dividimos en 5 y a ese resultado lo multiplicamos por su numerador, que es 3. Y así sabemos cuál es la cantidad de diamantes de la bolsa C y ya podemos ayudarle a elegir al sabio loco la bolsa
que tiene más diamantes. Finalmente, en su cuaderno van a trazar la siguiente rúbrica para evaluar lo que hemos aprendido. Entonces, ya saben que marcan una X en la casilla correspondiente. Realizo y entrego mis actividades en los tiempos determinados. Comprendo con facilidad lo que leo. Necesito la observación y ayuda constante porque se me dificulta desarrollar las actividades. Represento gráficamente una fracción dada. Hallo la cantidad de una fracción. Encuentro fracciones equivalentes. Recuerden que la anterior, hallo la cantidad de una fracción, es la operación con la fórmula que hemos venido aplicando, de dividir la cantidad total entre el denominador y multiplicar por el numerador. Bueno, chicos, mucho ánimo. Cualquier inquietud, con gusto los atiendo. Un abrazo, los quiero mucho.